Espero haber tenido una linda semana con el Señor. Amén. Tomen asiento, hermano. Gracias. Espero que Jesucristo le haya hablado a través de la boca del hermano Luis. Que el espíritu religioso nos condena. Amén. Y hay que agradecerle al Señor porque Dios, hay que agradecerle porque de la ley nos sacó a la gracia. Amén. Así que de eso vamos a hablar hoy día, hermano. De la ley a la gracia. Amén. Amén. Significa pasar de obtener la salvación mediante el cumplimiento de la ley de Moisés, a recibirla como un don inmerecido a través de la fe en Jesucristo. Amén. 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 Qué hermoso el Señor, hermano. Amén. Porque nos dio un don inmerecido. Éramos merecedores. Amén. Amén. Vamos a ir a la primera palabra, hermano. En Efesios 2:8. Efesios 2:8. Amén, hermano. Amén. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, Amén. las cuales Dios preparó de antemano para que no anduviésemos en ellas. Oh, gracias, Señor. Amén. Amén. No por obras del hombre, ¿qué dicen? No por obras del hombre, para que nadie se gloríe. Amén. No por la obra de la imagen, para gloriarnos. No por obra, hermano, a través de la fe. Amén. Por obra para gloriarnos, por la fe. Amén. Amén, amén. Gracias, Señor. Amén. Porque por gracia sois salvos. Así es. Amén, Dios. Amén. Por gracia Amén. 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 somos salvos. Amén. Amén. Y hay que seguir haciéndonos salvos. Amén. Amén. Porque todavía nos falta. Amén. Amén. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. El don que nosotros tenemos es de Dios. Amén. Y Él nos lo repartió para estar en este mundo. Amén. 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 Vamos a ir a Romanos 6:14. Amén. 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 Amén, amén. Romanos 6:14. Amén. Amén. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Amén. Gracias, Señor. Somos libres bajo de Él. Gracias, Señor. Somos libres. Amén. No tenemos límites. Amén. Amén. Amén, Señor. No tenemos límites en la presencia de Dios, hermano. Amén. Amén. Somos libres sin el espíritu de religiosidad. Amén. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. El pecado no va a aprender de nosotros. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Amén.
Gracias, Señor. Por eso estoy hablando hoy día de la ley de la gracia. Amén. Porque por la gracia somos libres. Amén. 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 Gracias, Señor. Amén. Amén. En el 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Amén. Pero gracias a Dios, aunque erais esclavos de pecados, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Amén. Gracias, Señor. Qué lindo es el Señor, hermano. Amén. Nos sacó del espíritu de religiosidad. ¿Para qué? Para ser siervos de la justicia. Amén. Gracias, Señor. En la oración dijeron que, no la oración, hermano, no me acuerdo en dónde, pero algo de la obediencia, hermano. Obediencia. ¿Y qué nos dice aquí? Sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia. ¿En cuál vamos a ser obedientes? Sea el pecado para muerte o obediencia ¿de qué? Para justicia. Amén. Gracias, Señor. Hermoso el Señor, hermano. Amén. En el 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Vinisteis. Dios nos trajo a este mundo para ser siervos de la justicia. Amén. Dios nos hizo venir a esta tierra para ser siervos de la justicia. Amén. Ser siervos de Él, porque Él es la justicia. Amén. Amén. Gracias, Señor. En el 13, hermano, antes del 14. Amén. Amén. ¿Tienen? Amén. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de la justicia. Amén. Amén. Porque el pecado no se señoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. Al ladito, hermano. 2:5. Romanos 2:5. Amén. 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 Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti. El que siembra muerte, Muerte, sí. muerte cosechará. Amén. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. Amén. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer y buscan gloria y honra e inmortalidad. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra y inmortalidad. Vida eterna, hermano. Si seguimos perseverando para hacer el bien, vamos a tener vida eterna. Amén. No en tierra. Nuestra alma va a ser vida eterna. Vamos a tener vida eterna en nuestra alma. Amén. 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 Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. ¿Nos vamos a arrepentir o no? Amén. Amén. Atesoras para ti
mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme sus obras. Amén. Amén. Aleluya. ¿Vamos a pagar nuestra obra? ¿Cada uno conforme a sus obras? Amén. Vamos a ir a Gálatas 2:21. No, perdón, hermano, perdón. Segunda de Corintios 12:9. Perdón. Segunda de Corintios 12:9. Amén. Amén. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aleluya. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí ¿el qué? El El poder de Cristo. Cristo. Amén. Gracias, Por lo Señor. cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces ¿qué? Soy fuerte. Soy fuerte con el poder de Cristo porque reposa en mí. Amén. 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 Y me ha dicho, bástate mi gracia. Gloriémonos en la gracia de Él, hermano. Amén. Somos libres en Él. Amén. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Nos perfeccionamos por la debilidad, hermano. Amén, Con los amén. errores nos perfeccionamos. Amén. Cometimos un error, ya. Pasamos el error y si vamos en la acción y vaya a haber un propósito de cometer ese error, sabemos que no lo tenemos que hacer. Amén. Amén. Porque ya somos fuertes. Y Amén. ya sabemos qué es lo que puede suceder. Amén. Así es, Padre. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Amén. Me he hecho un necio a gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. ¿Somos nada? Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque, ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? ¿En qué hemos sido menos que otra iglesia? El Espíritu es mismo. El espíritu es el mismo, hermano. Amén, amén, Son un amén. cuerpo, un alma y un espíritu. Amén. Sino en que yo mismo no he sido carga. Perdonadme este agravio. Pero, ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Yo digo que nada. Nada. Amén. No hemos sido menos nada. Amén, amén. Porque queremos llegar con un propósito en esta iglesia. Amén. Amén. ¿Somos menos por eso? No. No. Gracias, Señor. Era el 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Gocémonos en el error, hermano. En las debilidades que tenemos, gocémonos. Porque después, más adelante, va a servir ese error. Amén. En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil,
entonces fuerte soy. Amén. 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 Si somos débiles en cuerpo, fuerte soy en el alma. En oración soy fuerte. En oración, Amén. en Cristo soy fuerte, aunque sea débil en mi cuerpo. Amén. Soy fuerte. Amén. En espíritu. Amén. 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 Al lado, hermano. Gálatas 2:21. Gálatas 2:21. Amén. Vamos a ir al 19, hermano. Amén. Porque yo por la ley soy muerto. Yo por la ley de Moisés soy muerto. En el espíritu de religiosidad soy muerto. Porque es un pecado. Y la paga del pecado, ¿qué? Muerte. Para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Dios nos sacó de la ley a la gracia. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén, amén. Gracias, Señor. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por lo demás murió Cristo. Si por la ley fuese la justicia, si por la ley fuese Moisés, Cristo murió. Pero la gracia nos hace saber que Cristo murió por un propósito. Amén. Amén. Librarnos de todo pecado. Amén. 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 Él cargó con un peso muy grande. Amén. El espiritual Aleluya. cargó con todos nuestros pecados. Amén. Amén. Gracias, Señor. No desecho la gracia de Dios. Yo no voy a desechar la gracia de Dios. No desecho. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por lo demás murió Cristo. Amén. 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 Qué lindo el Señor, hermano. Amén. Amén. Nos sacó de un espíritu y un espíritu grande Amén. que tiene mucho pecado, Amén. tiene mucho espíritu y nos sacó a la gracia, Gracias, Señor. nos dio Gracias, libertad. Gracias, Amén. Señor. Amén. Amén. Imagínense, hermano, que Dios nos avisó de antemano que la paga del pecado es muerte. Amén. Y todavía hay personas que siguen haciendo pecado y pagan muerte. Amén. Amén. Y por eso nosotros le damos gracias a Dios, porque nos sacó de ahí, hermano. Amén. Nos sacó de morir, nos sacó de la muerte. Amén. 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 Confío. Gracias, Señor. Espíritu Santo. Gracias. ¿Y saben qué es lo más lindo? Que es un don inmerecido. Amén. Amén. Aunque éramos pecadores, nos dio un don. Amén. Gracias, Padre. Jesucristo nos dio un don inmerecido. ¿Lo merecíamos o no? No. No. Pero Él fue tan amable, tan humilde, tan misericordioso, tan lindo, que nos dio un don. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Gracias, Señor.
Amén. ¿Y qué más puedo decir, hermano? El Señor es tan lindo. Amén. Wow. Volvamos a 2 Corintios, hermano. 12:9. Amén. En el 8. A lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: basta de mi gracia, Amén. porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. El poder que tenemos nosotros, que el de Él, se perfecciona en los errores. Amén. Se perfecciona, se hace más fuerte en los errores. Amén. Amén. Yo una vez lo prediqué, hermano, que Dios nos dio un pedacito de su poder. ¿Y cuál es ese poder? Le quitó todo el poder al diablo cuando lo tiró a la tierra Amén. y nos lo repartió a nosotros. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. En el 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Por amor a Él, me gozo en las debilidades. Los errores nos hacen fuertes. Amén. 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 Si cometemos un error, ¿nos vamos a condenar? ¿Qué es lo que hubiera hecho el espíritu de religiosidad si no hubiéramos cometido un error? Nos condena. Nos condena, Nos saca de aquí. nos saca. Muerte. Amén. Amén. ¿Y el Señor qué fue lo que hizo? Tuvo misericordia. Por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Amén. Gracias. Gracias, Padre. ¿Nos gozamos en las debilidades? Amén. Amén. Los hijos de Cristo también tienen debilidades, Amén. pero esas debilidades son para gozarse. Amén. 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 Amén, Señor. Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces fuerte soy. Amén. Amén. Gracias, Señor. Entonces una debilidad, una persecución, una necesidad, un afrentamiento, sí, hermano, es una debilidad, pero es para gozarse. Amén. Eso es lo que cambia. En el espíritu de religiosidad es una debilidad y no es para gozarse, Amén. porque lo condenan, Amén. te condenan. El espíritu de religiosidad te condena, Amén. hermano. Amén. Así es, Señor. Pero en cambio la gracia de Dios nos dice que nos gocemos. Amén. 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 Vamos a sacarle más provecho a la palabra, hermano. Amén. Amén. Vamos a volver a Romanos 12:5. Aquí el Señor nos está avisando de antemano, antes de que baje Él. Antes de que Él venga a la tierra, nos está avisando que vamos a pagar cada uno conforme a sus obras. Amén. 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 Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira, para el día de la ira,
y de la revelación del justo juicio de Dios. Cuando Él baje, su juicio va a ser justo, Amén. Amén. tal cual para cual, Amén. el cual pagará a cada uno conforme a sus ¿qué? Obras. Y aquí viene lo más hermoso. Vida eterna a los que perseverando el bien buscan gloria y honra e inmortalidad. Amén. ¿Vamos a seguir perseverando en el Señor? Amén. ¿Y por qué vamos a seguir perseverando? Porque vamos a tener vida eterna. Amén. Amén. Perseverando, los que buscan la gloria, los que buscan la honra e inmortalidad, van a tener vida eterna. Amén. Amén. Gracias, Señor. ¿Y a qué nos referimos con perseverar? Conseguir alimentándonos de Él. Amén. Conseguir que Él nos siga enseñando. Amén. 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 Gracias. ¿Ustedes se imaginan lo que hubiera pasado en este mundo si Él no estuviera? ¿Se imaginan lo que hubiera pasado si Él no nos hubiera hecho a su imagen y semejanza? Amén. Al aire, hermano. 6:14. Amén. Vamos a empezar del 6. Amén. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. El pasado es Amén. nuestro viejo hombre ya está hediondo. Amén. En el viejo hombre del espíritu de religiosidad, el que estuvo ahí, Amén. está muerto. Amén. Ya lo crucificamos. Amén, Señor. Juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Amén. Fue con un propósito. Amén. Crucificamos a nuestro viejo hombre para que no estuviéramos más en el pecado. Amén. Así es. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Aleluya. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén. Amén. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no puede. No, perdón. ¿Qué dice? Ya no muere. Ya no muere. Ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Amén. Gracias, Señor. Porque en cuanto murió al pecado, porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive para Dios vive. Amén. Amén. Gracias, Señor. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muertos en el pecado, pero vivos en la presencia de Dios. Amén. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino que Bajo la gracia. Amén. somos libres. Amén. 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 Qué lindo el Señor, hermano. Amén. No estamos bajo la ley. Amén. Ya no somos un espíritu de religiosidad que estaba bajo la ley, Amén. sino que estamos bajo la gracia. Amén. La gracia de Él.
Amén. La gracia que Él llenó en este lugar, Amén. estamos bajo esa gracia. Amén. 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 Gracias, Señor. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Amén. De la ley a la gracia. Amén. 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 Gracias. La palabra nos confirma. Amén. Así es, Padre. Amén. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Amén. Gracias, Señor. Del espíritu de religiosidad a la presencia de Él. Amén. 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 En Efesios 2:8, hermano. Vamos a sacarle más provecho. Efesios 2:8. Amén. ¿Pero qué dice arriba en el título? Salvo por la La salvación por gracia. Salvos por gracia. Salvo por gracia. Gracias. Amén. 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 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. En el 8. Y esto no de vosotros, pues es que Donde Don de Dios. Dios. no por obras para que nadie se gloríe. Amén. El don no lo tuvimos por nuestra obra, para no gloriarnos. Amén. Amén. El don de Dios, un don inmerecedor. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Amén. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Nos preparó de antes, las preparó de antes, Amén. para que anduviésemos en ellas. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Qué más podemos decir, hermano? El Señor es bueno. Amén. Muy bueno. Pongámonos la armadura de Dios, hermano. Amén. Tenemos que tener poder con esa armadura. Amén. Tenemos el poder, pero no lo sabemos ocupar. Amén. Y ese es el propósito de que nos dio poder, saber ocuparlo contra los espíritus, Amén. contra el mundo, contra los demonios, Amén. contra el mismo diablo. Por eso hay que ponernos la armadura de él, Amén. que tiene poder, Amén. que es fuerte, que es inmortal, que es honrosa. Amén. 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 Imagínense cómo tuvo que haber sentido Dios al que la mujer que tenía una enfermedad tocó su manto, hermano. Amén. Su manto, ni siquiera de sus pies, su manto. Amén. Y salió un poquito de poder. Amén. Nosotros también lo podemos hacer, pero no tocando su manto, sino que leyendo esto, con el corazón. Porque aquí vamos a tener nuestra medicina. Amén. 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 Aleluya. Imagínense que ella lo hizo con fe. La fe te puede sanar. Amén. 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 La fe. Así es. La fe nos sanó. Amén. 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 Está lindo el Señor, hermano. Amén. Amén.
fuerte que no me voy a cansar de decirlo. Yo imagino que nadie. Amén. Amén. Si imagínense que fe es una palabra que tiene una consonante. Puede hacer tantas cosas en lo espiritual, Amén. puede sanarte de una enfermedad Amén. con fe. Amén. La fe que tuvo David cuando peleó contra Goliat, Amén. tuvo fe de que lo iba a derribar y Amén. lo derribó. En Juan 4:4, hermano, nos dice que el gigante delante tuyo no es más fuerte que el Dios que está dentro de ti. Amén. Amén. Sí, es Dios. El gigante del mundo no es más fuerte que el Dios que está dentro de mí, porque Él tiene poder. Amén. Amén. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Que esa armadura de Dios es eterna. Amén. No la vemos, pero es eterna. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. ¿Y saben por qué les digo que es eterna? Porque Dios mismo nos dice que las cosas que no se ven son eternas, más las que se ven son pasajeras. Amén. Y lo voy a decir de nuevo, porque una vez lo prediqué. Hay una excepción, sí, que nosotros vemos, que es este lugar, y va a ser eterno. Amén. 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 Qué hermoso el Señor nos dio tanto poder. Amén. Imagínense que Dios en nosotros, hermano. Dios en nosotros. Y el gigante delante de nosotros no es más gigante que el Dios dentro de nosotros. Amén. Amén. No es más gigante, no es más Amén. grande. Amén. Nada. Ni las ambiciones, ni las tentaciones, ni la depresión. Nada es más fuerte que el Dios dentro de nosotros. Amén. Pero hay que saber que lo tenemos. Amén. Amén. Leámosla. En Juan 4:4. Esperen, déjenme buscar. Perdón, primera de Juan 4:4. Imagínense lo que puede hacer la gracia, hermano. Amén. El espíritu de religiosidad no hubiera creído. Amén. No hubiera creído que el Dios dentro de nosotros es más grande que el que está afuera. Amén. Juan 4:4. Primera de Juan 4:4. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios Amén. y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que... Que Está en el mundo. Amén. Amén. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. Nuestra debilidad, el espíritu de debilidad. ¿Los conocemos? Porque ¿qué dice? Nosotros somos de Dios. Entonces, si somos de Dios, ¿por qué hay personas que están en el mundo? Que tienen el espíritu de error. Lo tienen, pero no lo conocen. Amén. Amén. El espíritu de error se disfraza Amén. para que no sea reconocido en ellos. El que conoce a Dios nos oye. Clámame y yo te responderé. Amén. Todas las oraciones de nosotros son llegan a Él. Amén. El que no es de Dios no nos oye. Amén. Amén. Amén.
En esto conocemos al Espíritu de verdad y el Espíritu de error. Amén. Amén. En la gracia conocemos al Espíritu de verdad y en el Espíritu de error. Amén. Amén. En la ley conocíamos solo el Espíritu de error. Amén. En el espíritu de religiosidad yo me imagino que, por ejemplo, uno cometió un error, ya, al tiro arrepentirse. Pero en cambio en Dios, en la gracia, un error, ya, pasó. Más adelante no vamos a cometer ese error. Amén. 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 Por eso todo es con un propósito. Amén. Amén. Eso quería hablarle hoy día, hermano, Amén. porque en esta semana ya uno ha aprendido mucho igual. Amén. Y Amén. yo quería hablar de que Dios nos sacó de la ley, nos sacó del espíritu de religiosidad. Amén. 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 Que Dios los bendiga, hermano. Amén. Amén. Amén.